Tengan ustedes muy buenos días. Antes que nada, agradecer a la invitación a participar en este evento virtual, Iniciativas Educativas Virtuales en tiempos del COVID-19. En esta presentación realizaremos el análisis de las características entre la educación tradicional, educación a distancia, educación virtual y educación online. Mi nombre es Robert González y estoy muy feliz de compartir algunas de las experiencias que hemos recopilado en este tiempo respecto al tema de educación virtual y educación online. Bien, los elementos a ser tomados en este análisis son los siguientes. Primero abordaremos a los actores, los requerimientos en los sistemas o métodos de educación, los horarios, los medios de comunicación y las características de interacción que se tienen. Los programas de educación tradicional presentan tres actores importantes. El primero es la institución educativa, que juega un rol muy importante, los profesores y los alumnos. Los requerimientos en los programas de educación tradicional son el de contar con un espacio físico o aula, la presencia física de los actores, como los profesores y los alumnos, y contar con un conjunto o grupo de material didáctico. El horario en este tipo de educación es rígido. Esto quiere decir que en una fecha y horas todos los actores convergen, tanto los profesores, alumnos, el material. El medio de comunicación es a través de la presencia física y es verbal. Esto quiere decir que el actor profesor interactúa con los actores alumnos de forma verbal. La característica de la interacción en la educación tradicional es que el profesor transmite conocimientos con el apoyo del material didáctico. El alumno puede interactuar con el profesor de forma directa verbal y el alumno puede interactuar con sus compañeros también de forma directa verbal. La evaluación del aprendizaje es presencial y la retroalimentación es presencial. Todos conocemos este sistema de educación o estos programas de educación tradicional porque desde el inicio de nuestra vida educativa hemos pasado justamente en uno de estos programas. Los programas de educación a distancia también cuentan con los mismos actores, sin embargo los requerimientos cambian. Ya no es necesario en la educación a distancia tener un espacio físico o aula donde converjan los actores. La presencia física de los actores tampoco es necesaria y el material didáctico físico juega un rol muy importante en esta educación. Los horarios pasan de ser rígidos a flexibles, ya que el actor alumno no necesita estar en el horario o la fecha con el profesor. El medio de comunicación ya no es la presencia física de los actores y de forma verbal, sino que se utilizaba en años anteriores el correo y en la última década el correo electrónico. Dentro de las características de interacción es que la institución educativa entrega al alumno el material didáctico de forma física. El alumno no puede interactuar con el profesor, o mejor dicho, interactúa con el profesor mediante el correo electrónico, carta o vía telefónica. No lo hace de forma física. El alumno no puede interactuar con sus compañeros. Este es un punto muy importante a tener en cuenta en los siguientes análisis. Y la evaluación del aprendizaje es a distancia. La retroalimentación de parte de los profesores al alumno es mediante los medios oficiales que son el correo o el correo electrónico. Los programas de educación virtual también cuentan con los mismos actores. Sin embargo, el actor profesor ya juega un rol mucho más importante porque crea el material didáctico digital, comparte y colabora con otros profesores a fin de generar una base de material didáctico digital importante, el cual puede ser compartido con los alumnos. Los alumnos ya juegan un rol mucho más activo que en la educación tradicional,
ya que tienen que tener una apropiación del conocimiento y ellos juegan el rol activo a través del consumo del conocimiento impartido por los profesores. Los requerimientos en este caso, al igual que en la educación a distancia, no es necesario un espacio físico o aula. Tampoco es necesaria la presencia física de los actores, sin embargo es un requerimiento muy importante de las competencias digitales. Para nosotros ha sido muy importante que los profesores y los alumnos tengan competencias digitales altas. En este caso, los profesores muchas veces no están a la par de los mismos estudiantes. Los elementos más importantes acá es que los profesores sepan el uso de los procesadores de texto como el Word, el manejo de las planillas como Excel. Es importante que los profesores sepan utilizar las plataformas virtuales, los chats virtuales, los blogs también, y muy importante es que puedan utilizar los medios para hacer videoconferencias. El material didáctico ya no es físico como en la educación a distancia, es un material didáctico digital, y un requerimiento esencial para una educación virtual es contar con una plataforma virtual. Muchos profesores creen en este momento que una educación virtual o hacerlo de forma virtual es utilizar el WhatsApp y enviar tareas, sacarle una fotocopia o copia una foto al libro y enviarlas a los estudiantes. Sin embargo, esta forma de interacción no es ordenada y tampoco cuenta con la retroalimentación necesaria. Es importante en la educación virtual contar con una plataforma que aglutine a los alumnos, los profesores y todo el material que se está generando tanto por los profesores como los alumnos. El horario no es rígido, es flexible. Esto quiere decir que el alumno, como juega un rol activo, ingresa a la plataforma virtual para revisar toda la documentación o todo el material didáctico que tanto la institución como el profesor tienen para esa materia. Es flexible porque el alumno puede tomar en el horario que vea conveniente la plataforma virtual y empezar a revisar el material. El medio de comunicación ya no es presencial ni correo, es a través de la plataforma virtual y, en caso que sea necesario, mediante un correo electrónico. Las características de interacción dentro de la educación virtual son que la institución educativa entrega al alumno el material de forma virtual mediante la plataforma de educación virtual. A través de esta plataforma los alumnos pueden revisar y descargar los materiales de clases, subir sus trabajos e incluso dar los exámenes. El alumno puede interactuar con sus compañeros en la plataforma virtual mediante los chats y los blogs. La evaluación del aprendizaje es mediante la plataforma virtual. Esto quiere decir que los profesores pueden configurar sus exámenes y los alumnos pueden dar los exámenes en la plataforma virtual. La retroalimentación también tiene que ser mediante la plataforma virtual. No es aconsejable que se lo realice mediante el uso de herramientas como el WhatsApp o mediante otro tipo de chats. Es importante que la plataforma virtual sea el mecanismo de comunicación oficial entre el profesor y los alumnos. Se trabaja de manera asincrónica, es decir, que el alumno no debe coincidir en tiempo y espacio virtual con el docente o compañeros de desarrollo para el desarrollo de sus actividades. Esto quiere decir que el profesor puede subir todo el material del día un día anterior y el alumno puede revisarlo en el horario que crea conveniente la revisión del material, ¿no? En el caso de los programas de educación online, es similar a los programas de educación virtual, donde tenemos los mismos actores, los requerimientos también son importantes, la competencia digital, la plataforma virtual, el material didáctico digital. Sin embargo, el horario en este caso es rígido y flexible. Esto quiere decir que el alumno puede revisar todo el material
dentro de la plataforma virtual en el momento que sea necesario, pero también hay un horario rígido en el cual los actores, profesor y alumno, convergen en una fecha y hora determinada. Los medios de comunicación son el correo electrónico, internet, la plataforma virtual. Sin embargo, acá aparece un elemento muy importante que son los webinars o plataformas de conferencia online. La característica de interacción es que el profesor en un momento determinado transmite sus conocimientos con el apoyo del material didáctico mediante una plataforma de conferencias online. Esto quiere decir que a diferencia de la educación virtual, el profesor sí tiene fecha y hora para una conferencia con sus estudiantes. El alumno puede interactuar con el profesor de forma directa usando la plataforma de conferencias. Esto quiere decir que mientras el profesor está dictando su taller, seminario o conferencia, el alumno puede hacerle una pregunta en ese mismo momento, algo que no pasaba en la educación virtual. El alumno puede interactuar con sus compañeros también de forma directa usando la plataforma de conferencias online. Esto quiere decir que mientras el profesor está explicando una materia o está realizando un ejercicio en la conferencia online, los alumnos también pueden escribir entre ellos para realizar alguna retroalimentación. La evaluación del aprendizaje es mediante la plataforma virtual, la retroalimentación también mediante la plataforma virtual y se trabaja de manera sincrónica y asincrónica. Quiere decir que el profesor puede dar en una fecha y hora determinada su clase, subir esta clase a la plataforma virtual y los alumnos pueden ir revisando en el momento que vean necesario, pueden ver una o dos o tres veces la clase impartida por el profesor, pero también pueden revisar todo el material que tiene esa materia en la plataforma virtual. Es en este sentido que la interacción entre los actores es muy importante y nosotros a través de algunos aspectos que han sido importantes en los cursos, talleres que hemos dictado, planteamos las siguientes tareas o acciones a ser realizadas dentro de una educación online. Es importante seguir estos pasos ya que te garantizan una eficiencia en el método de comunicación, en la forma de interactuar entre los profesores y los alumnos. Primero, tenemos a los actores profesor, como podemos ver acá, los alumnos, el aula virtual, que es el marco en el cual los actores convergen, y también tenemos el material didáctico como elementos fundamentales de interacción. Es conveniente que el profesor en fechas determinadas, como vemos acá lunes, miércoles y viernes, es un ejemplo, y en horas establecidas, 8:30, 9:30, establezca la comunicación con sus alumnos a través de webinars, que son conferencias, talleres o seminarios que se transmiten por internet. El profesor abre la clase y los estudiantes ingresan a la clase. El profesor explica en forma online todos los aspectos. Puede ser, en este caso, vamos a poner un ejemplo de la materia de matemáticas. El profesor genera un webinar y inicia la sesión explicando todo lo que se refiere a un tema. Puede ser, en este caso, como ejemplo, trigonometría. El segundo paso, una vez terminado el webinar, el estudiante y el profesor revisan el material didáctico. El profesor previamente sube el material didáctico, que pueden ser videos de YouTube, pueden ser ejercicios o manuales, ¿no es verdad? Y que están justamente el profesor sube en la plataforma o el aula virtual. No es conveniente que el profesor agarre todo el material y los pase por WhatsApp. Esta no es una buena práctica. Ya es justamente para evitar un desorden en el proceso de enseñanza. Es importante que el aula virtual aglutine de forma ordenada todo el material didáctico que el profesor va a generar para los alumnos y los alumnos van a revisar para avanzar la materia. Un tercer paso importante es que, bueno, vamos a revisar. El profesor inicia un webinar,
carga el material y los alumnos los revisan. Y el proceso de retroalimentación también es importante. En el caso de que haya dudas, los alumnos solicitan la retroalimentación al profesor mediante chats o videoconferencias. Todo dentro del aula virtual. Esto quiere decir que en el caso de que hayan vacíos importantes en el tema avanzado, el profesor puede quedar y generar chats respondiendo las preguntas dentro de la plataforma. No es conveniente hacerlo a través del WhatsApp o algún otro medio que sea externo al aula virtual, porque estos chats y estas preguntas y respuestas pueden ser vistas por otros alumnos que tengan las mismas dudas en el caso de que el tema tenga muchos vacíos. El último paso de la secuencia de acciones es los exámenes. Estos exámenes también pueden ser realizados mediante el aula virtual, donde los profesores generan el examen, los estudiantes lo dan y también estos son evaluados en la plataforma virtual por los profesores. Bien, muchas gracias. Si tienen alguna consulta, duda, pueden escribirme a mi correo electrónico o escribirme al WhatsApp en mi chat. Mi número es el 6000039 y me despido dando muchas gracias por la invitación y esperando que todo lo que hayamos explicado en esta presentación les sea de utilidad. Muchas gracias.